esta noche de ministerio, por la gracia del Señor, en los cánticos, en las alabanzas, en las actividades, en todo el movimiento que el Señor ha permitido para trabajar en esta hora, esta Semana de la Juventud, en un mismo sentir, por la gracia de Dios. Esta noche tenemos el título de predicación para esta hora, en un mismo sentir en la palabra. Consideramos entonces las Santas Escrituras en el libro de San Lucas, el capítulo número 4, versículo 31, por favor, a todos quienes tienen la palabra del Señor allí en sus manos. Vamos a dar lectura a las Santas Escrituras. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía de los contos. Amén. Solo la palabra de Dios es infalible. Y cuando el hombre quiere hablar la verdad, tiene que hacerlo desde la naturaleza del Dios eterno. Esta noche, en el nombre glorioso de Jesús, el título del sermón: jóvenes en un mismo sentir en la palabra. Pido en esta hora al pastor Franklin que tenga la bondad y nos dirija en oración para que todos podamos estar en presencia del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo y su palabra. Soberano Dios, Padre de Dios, gracias por la palabra que vamos a escuchar. Bendíganos, porque tú Señor eres amado, bueno, que esta porque palabra tú eres poderosa actúe, porque tú eres en todos santo los y que vamos a glorioso. escucharla. Derrame La poder y palabra autoridad tuya con en la vida profundidad de nuestro sea hermano enseñada, Eduardo Señor Salas. Jesús. Llénenos, Se Señor, muestre, con el Señor, poder en el del corazón Espíritu todos y Santo, cada uno que su de gloria los se oyentes, manifieste. En hermanos el y nombre de amigos, Jesús. en el nombre Amén. de Jesús. Amén. Podemos dar la gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Los que estén en pie pueden tomar sus asientos. Los que estén en una posición cómoda para escuchar la palabra de Dios, los invitamos a que juntos nos gocemos en la presencia del Señor. Solo la palabra de Dios es infalible. Cuando hablamos de la palabra de Dios infalible, estamos haciendo a una de las características que le pertenecen solo a Dios: la verdad suprema, el que no cambia la palabra y que su palabra es verdad. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres, mujeres, deseamos tener palabra infalible y que no cambie, respetada con autoridad. En la posición filosófica o en las posiciones religiosas, los hombres se han ubicado de esa manera para decir: mi palabra es infalible. Pero las Santas Escrituras, la Biblia dice que toda palabra de hombre es mentira y que solamente la palabra de Dios es la verdad. Si la naturaleza del Espíritu Santo de Dios no puede hablar la verdad y su palabra no es entonces infalible. La palabra que se habla con autoridad es la palabra del Dios eterno.
Estamos entonces ubicados en el libro de San Lucas, el Santo Evangelio según San Lucas. A este evangelio se lo conoce como el evangelio de la cristología del Señor Jesús. Y cuando hablamos que este evangelio es una cristología, estamos para presentar entonces a Cristo Jesús como el modelo de los seres humanos sobre esta tierra. Y cuando decimos el modelo de los seres humanos, es porque la vida y obra de Cristo Jesús es una verdad, es una realidad evidente. Jesús no es un mito, Jesús no es una fábula, Jesús no es un cuento, Jesús es una realidad total. Es vida y obra. Por eso Lucas, el médico historiador, es el que nos enseña la vida y la obra del Señor Jesús desde esa perspectiva, la perspectiva del modelo de hombre, la perspectiva del hombre perfecto, la perspectiva del Cristo Salvador perfecto, de aquel que habla la verdad, porque es verdad su palabra, y su palabra es la palabra infalible. Esto quiere decir que si Jesús tiene una palabra infalible, Él es Dios mismo manifestado en carne. Tomamos entonces este hecho que el médico historiador Lucas, allá por los años 60 ya de nuestra era cristiana, comienza a relatarnos el acontecimiento de un hombre inmundo y al cual el Señor Jesús va a realizar una obra sorprendente. Y lo va a realizar con el poder de su palabra, con el poder de la expresión de su palabra. Dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Cuando habla de las Santas Escrituras aquí el médico historiador Lucas que descendía, es porque considera a la ciudad de Jerusalén la parte más alta, esto está en el sur, y descender hacia Galilea, que es el norte, y la ciudad de Capernaum, una ciudad importante en la cual la llamada aldea de Capernaum era el lugar donde el Señor Jesús creció y se desarrolló allí en esa parte. Por consiguiente, es una región conocida por el Señor Jesús. Y la aldea de Capernaum tenía entonces un centro de formación espiritual para el pueblo de Israel que se llama la sinagoga. La sinagoga es un centro de formación espiritual en los valores del pueblo hebreo. A esto en la actualidad lo conocemos como el judaísmo. ¿Y el judaísmo qué es el judaísmo? El judaísmo es toda la enseñanza de Israel. Es todas las tradiciones y costumbres de Israel. El judaísmo es la fe hebrea en el Dios Yahvé, en el Dios eterno, en el Dios glorioso, único, invisible, supremo y eterno. Ese es el judaísmo. Y al hablar entonces de judaísmo, estamos comprendiendo y entendiendo que el Señor Jesús, como buen israelita en Galilea, se acercó hacia la sinagoga en los días de reposo. Los días de reposo son el Sabbat o el día del descanso. Y en estos días con especialidad, él se acercaba a este centro de formación espiritual de Israel y les enseñaba. En la sinagoga, los únicos que podían enseñar eran altamente los maestros certificados para la enseñanza. Estos son los rabí o los raboni, que quiere decir los maestros de la palabra. Nadie podía tomar lecturas de la palabra en la sinagoga si no estaba previamente autorizado como autoridad en las escrituras. Saber leer las escrituras, saberla interpretar y enseñarla, solo estaba dedicado para maestros en escritura. Por consiguiente, tenemos entonces a través de Lucas la enseñanza de que el maestro, el Señor Jesús, es el gran maestro de Israel, es el gran maestro que enseña, es el gran maestro que lleva la palabra, es el maestro que en sus días era reconocido por los rabíos maestros de su tiempo, y que cuando él ingresa en el mover de la sinagoga, los que estaban al interior lo reconocían y le decían rabí, maestro. La palabra rabí en el hebreo
¿Sabe qué significa? Representa mi excelso, mi maestro, el que me enseña. Por eso usted encuentra aquí que dice, y le enseñaba en los días de reposo. El que enseña es un maestro. El que enseña es el que lleva la palabra. Pero la enseñanza, queridos hermanos y amigos que me escuchan, en la vida y obra del Señor Jesús, toma una dirección tan importante y diferente a los días de los maestros que él tenía en sus momentos contemporáneos. Había un maestro en esos días y el presidente de la sinagoga se llama en el término griego el archisinagogo, que quiere decir el maestro principal de la sinagoga. Era el doctor principal con un ayudante que era el secretario. Pero cuando ingresa el Señor Jesús en la sinagoga, lo reconocen como maestro, le permiten tomar lecturas de las escrituras y luego interpretar las lecturas de las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque estamos ante la autoridad de la palabra, porque estamos ante la autoridad del que enseña. El que enseña es un maestro y es la palabra. Aquí hago un alto para poder comprender lo siguiente que tenemos en este tiempo de enseñanza sobre lo que es el mismo sentir de la juventud apostólica en la palabra. Cuando hablamos de la palabra en un mismo sentir, estamos hablando de uno de los temas tan importantes en la vida cristiana, como es llevar la palabra. Aleluya. Al llevar la palabra, esto quiere decir que es el sermón, que es el mensaje, Aleluya. que es la predicación, que es lleva la palabra de Dios, lleva el testimonio, comunica. Eso es llevar la palabra. Y un mismo sentir de la juventud apostólica en la palabra es entonces, al llevar la palabra, lleva el mensaje. En los términos bíblicos teológicos lo conocemos como el arte de la homilética. Y el arte de la homilética es la predicación, es llevar el discurso, llevar la palabra. En la vida cristiana que llevamos, nuestras juventudes, jóvenes y señoritas, despiertan el interés de llevar la palabra. Y al llevar la palabra, algunos lo hacen directamente desde el sermón, desde la enseñanza. Otros desde sus ministerios musicales llevan el mensaje de la palabra. Otros están tan contentos al llevar la palabra desde la dirección de un testimonio o en una dirección de un culto. También en la movilización de la evangelización. Lleva la palabra, lleva la palabra. El llevar la palabra desde los maestros de escuela dominical con nuestros niños, llevando la palabra. Desde la sociedad de las damas, cuando enseñan, llevando la palabra. Todos estamos inmersos en la palabra, en la palabra. Y cuando estamos inmersos en la palabra, nos ponemos a pensar y decimos, este predicador es un predicador elocuente porque sabe llevar bien la palabra. Esta hermana es elocuente porque lleva bien la palabra. ¿Y sabe qué? Entonces uno se pone a calificar a los grandes predicadores por los ver y podemos decir, este lleva la palabra y la lleva con autoridad, porque la palabra que lleva con autoridad está sujeta a un cargo, tiene un cargo y tiene autoridad. Algunos que no comprenden y no logran entender bien eso, piensan que la autoridad le da un cargo, pero no es el cargo el que da la autoridad. Vamos a mirar que más allá de un cargo es la calidad de vida, el testimonio, la santidad, lo que trasciende en la autoridad que necesitamos todos y cada uno de los predicadores. Además de tener cargos y responsabilidades que tenemos en la obra local, nuestros jóvenes, nuestras señoritas al frente de ministerios, la autoridad no solamente la tienes por el cargo y la responsabilidad, es lo que se te ha dado para que responda. Pero el mundo que no conoce a Cristo y también la iglesia que conocemos a Cristo Jesús, ¿sabe a qué es lo que le hacemos fama? ¿A qué es lo que decimos? Respetamos ese joven, respetamos esa señorita, respetamos ese hombre y esa mujer, a los que están investidos de la autoridad que viene del cielo. Y la autoridad que viene del cielo es el poder del Espíritu Santo en la palabra de los predicadores y predicadoras que nos enfrentamos a llevar el evangelio del Señor Jesucristo.
el modelo es el Señor Jesús con la edad de 30 años a 33 años y medio que le ocupó la responsabilidad de su ministerio. Podemos decir que es el ejemplo de modelo de maestro y predicador, pero también es el modelo del joven predicador. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Cuando hablamos de enseñanza como maestro, esto es importante que lo comprendamos. Algunos piensan que la enseñanza solamente está en el orden de la instrucción. Contenidos que puedo compartir a mis seguidores, discípulos, alumnos o estudiantes. Sí, les voy a compartir instrucción. Y alguien lo puede hacer con excelencia, porque se aprende conceptos, porque se aprende definiciones, porque sabe compartir la instrucción del contenido de la materia. Pero esto no solo debe ser así. El maestro no solamente enseña instrucción. Cuando la Biblia dice que el maestro Jesús enseñaba, la palabra enseñaba es mostrar. No solamente instruir, sino mostrar. Por eso las escrituras dicen que se asombraban de la enseñanza de Jesús porque tenía autoridad y no era como los escribas o fariseos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús cuando hablaba, cuando enseñaba, mostraba. ¿Y sabe qué es lo que mostraba el Señor Jesús? La plena autoridad y poder que radica en la autoridad de la santidad de la vida que tenía Él. Todo Él era santo, todo Él era glorioso, todo lo que Él hacía por la palabra tenía evidencias poderosas de que su palabra es la palabra de verdad. Si alguien lo cree, glorifíquelo con todo el corazón. Si alguien lo ha vivido, glorifíquelo con toda la vida. Si alguien sabe que lo que le estoy compartiendo es la palabra de verdad, el Espíritu Santo comienza a moverse en el interior de su vida y a tocarlo con su gloria, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y nada de lo que existe está sino solo por la palabra de Dios. Denle un aplauso con todo el corazón al que vive, al que vive, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Y se admiraban de su doctrina. Jóvenes y señoritas, hermanos en Cristo, apostólicos, ¿qué necesitamos para llevar la palabra? ¿Qué necesitamos para sentirnos que hay unidad en la comprensión de la enseñanza que llevamos? Pues aquí tenemos el elemento que el médico historiador Lucas nos da. Se admiran del joven maestro Jesús porque tiene doctrina. Los embajadores apostólicos, la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús, la iglesia pentecostal unida del nombre maravilloso de Jesús, tenemos doctrina maravillosa. Tenemos la doctrina de la unicidad. La unicidad como doctrina es publicar en la palabra que hay un solo Dios que se manifiesta de muchas maneras, pero que sigue siendo el Dios único y glorioso al cual nosotros adoramos. Y esta iglesia que lleva su nombre no es solamente una denominación o una marca de responsabilidad religiosa e institucional. Esta iglesia lleva su nombre porque al tener su nombre tiene la doctrina gloriosa que llegó del cielo hacia la tierra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y ese nombre es el nombre de Jesús. Esa es la gloria, dele la alabanza. Alabanzas a Él con todo el corazón al Señor Jesucristo. Doctrina maravillosa. Doctrinas que tienen que manejar jóvenes y señoritas apostólicos. Esto quiere decir que en el mismo sentir que tenga la juventud apostólica, el mismo sentir es la preparación en la doctrina, en el fundamento. La palabra doctrina es enseñanza fundamental o enseñanzas fundamentales. El Maestro Jesús enseñaba la enseñanza fundamental. La enseñanza fundamental está en el Shema de Israel.
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, dígalo conmigo, el Señor uno es. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Las juventudes apostólicas, al llevar la palabra, van a llevar la palabra del único Dios. La palabra del único Dios es la doctrina de la unicidad, la doctrina del nombre, la doctrina que Jesús es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más Dios, porque no se conoce otro Dios. Todo lo que los hombres llaman Dios son ídolos, pero el Señor es el que ha hecho el cielo y la tierra. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor con todo el corazón y lo adoramos? Y lo adoramos y lo adoramos a Él. Alabanzas. Se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. La enseñanza que hay que llevar es con fundamento. El fundamento es lo que hace la base de un creyente. Puede ser que sea movido por sentimientos y emociones. Lo puede hacer. Pero hay algo que no nos va a mover. Y lo que no nos va a mover nuestra fe es el fundamento en el Señor Jesucristo. Los tiempos son complicados y son difíciles. Emocionalmente podemos ser sacudidos en el campo de las emociones. Podemos estar en un momento pasando y atravesando dificultades y complicaciones. Pero nuestro fundamento es el Señor Jesús. Podemos estar atravesando necesidades, pero mi fundamento es el Señor Jesús. Podemos estar enfermos, pero toda gloria y toda honra es para el Señor Jesucristo. Podemos estar ahora mismo angustiados por las dificultades que hay, pero el fundamento es el Señor Jesús. Ese es el fundamento de nuestra enseñanza. Jesús llevó entonces el fundamento y la doctrina, y su palabra era con autoridad. Estaba entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Aleluya. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Mientras llevamos la palabra de Dios, nos vamos a enfrentar, queridos hermanos, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a espíritus inmundos. Nos vamos a enfrentar a principados y potestades de las tinieblas. Ese es el ámbito donde vamos a pelear. Y la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra este tipo de espíritus. Cualquiera puede pensar y decir: ¿y cómo así? ¿Y por qué? El Señor como maestro le correspondió vivir y es el ejemplo para nosotros. Ahora nosotros también nos vamos a enfrentar a estas cosas complicadas y difíciles. Quienes hemos tenido la oportunidad de poder enfrentarnos a estos espíritus malos, hemos encontrado la declaración de estos espíritus malos en las mismas palabras que se le dijo al Señor Jesús. Saben, queridos hermanos y amigos, que los demonios reconocen quién es Dios. Aleluya. Ellos saben que es Dios. Lamentablemente hay un mundo religioso que cuando lo miran al Señor Jesucristo están todavía confundidos, porque dicen: al verlo a Jesús lo vemos como el segundo al mando de la divinidad. Sí, parece que el segundo al mando de la divinidad, porque allá se quedó un Padre eterno que lo envió al Hijo a hacer un trabajo. Y cuando el Hijo termine este trabajo, entonces otro viene al mando de este trabajo y lucha contra estos espíritus malos. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que este hombre que tenía un espíritu inmundo, al tener el espíritu inmundo, hay que comprender que son ángeles caídos que están atormentando la vida de las personas. Y estos ángeles caídos
son los que dan testimonio de qué es el cielo y cómo está el tercer cielo y cómo se constituye la gloria en el tercer cielo. Y sabe, ellos dan testimonio de que en ese tercer cielo, ¿quién es el que gobierna toda la divinidad? Y al gobernar toda la divinidad, estos ángeles caídos reconocen y dicen: en el cielo hay un trono y uno solo sentado, del cual huye el cielo y la tierra. Y ese uno sentado es el Dios único, creador de todo. Por consiguiente, el momento que estos espíritus inmundos van viendo la vida de Jesús, ellos no dicen: ha venido hacia nosotros a atormentarnos un enviado de la divinidad. Aleluya. Ha venido del cielo a atormentarnos alguien que se lo envió desde el cielo. No, Señor. Los espíritus inmundos dicen: ¿por qué has venido a atormentarnos? ¿Por qué vienes a molestarnos? Porque la presencia de Jesús en su total santidad es lo que atormenta al mundo caído. Cada vez que nosotros publicamos este nombre todopoderoso, el mundo sin Cristo se conmueve, se molesta y se atormenta. Pero cada vez que se atormenta, la iglesia tiene un nombre que es sobre todo nombre, para seguir anunciando y diciendo que hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Porque el momento que el Señor habla, habla con poder. Porque el momento que el Señor dice, lo dice con autoridad. Y entonces dice: ¿por qué nos vienes a atormentar? Sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. Aleluya. Esas palabras son hermosas. Sabemos quién eres. Aunque te presentas en un cuerpo, sabemos quién eres. Aunque eres un joven, sabemos quién eres. Aunque te presentas en un velo de carne, sabemos quién eres. Por eso el escritor Santiago dice: sabemos que Dios es uno y los demonios tiemblan a su presencia y a su palabra. Esta noche, en el nombre glorioso de Jesús, allá donde tú estás, aquí donde estamos, hay fuerzas que comienzan a pelear en nosotros. Fuerzas y pensamientos que quieren llevarnos al fracaso. Pero hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Porque la palabra de Jesús se está predicando. Y al predicar la palabra de Jesús, hay todo poder y toda autoridad. En este instante se van a comenzar a romper las cadenas de espíritus inmundos que están atando a las personas. Unos atados a las inmoralidades sexuales, otros atados a la mentira, a la hipocresía, otros al robo, otros al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, a la lascivia, otros a la pelea, a la discusión, otros a hacerle daño, a la murmuración, otros a convertirse en inmundos como este espíritu que lo lleva a este hombre a gritar y a clamar y a decir: sabemos quién eres, eres el Santo de Dios. Aleluya. Pero hay algo hermoso, queridos hermanos, en esta noche. Hay algo hermoso. Aleluya. Y es que la palabra de Jesús, cada vez que se habla, se cumple. Por la palabra del Señor suceden cosas maravillosas como las que están pasando en esta noche. Amén. Esa es la palabra de autoridad. El Señor habla y se cumple en su palabra. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra, la expresión palabra que hoy tenemos nosotros en nuestro español, cuando se escribió en las traducciones bíblicas del mismo libro de San Juan, usando el capítulo 1 y el versículo número 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo, la expresión verbo es la palabra. Y en el griego es la palabra logos. Y ese logos quiere decir la palabra fundante. ¿La palabra fundante de qué? Del universo, del cielo, de la tierra. Es la palabra.
Cuando nosotros leemos en el libro de San Juan, y el verbo fue hecho carne, quiere decir, y la palabra se hizo carne. Cuando Gloria esta a Dios. palabra se hace carne, está aquí, en este instante, cuando va a dar liberación a este inmundo que tenía este espíritu que lo atormentaba a este hombre. Entonces se va a ejecutar la palabra de Dios, la palabra del Dios eterno. Y al ejecutarse la palabra del Dios eterno, nos sorprendemos porque Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Bendito sea el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Es la palabra, Amén. la que hay que anunciar, la palabra, la que hay que vivir, la palabra de Jesús, la que hay que ejecutar. Recuerdo en este instante, para ilustrar la aplicación de este tema, como predicando con un joven predicador en la galería, en el mercado donde estábamos predicando la palabra. Y alrededor de ese lugar donde estábamos, había unos bares donde estaban consumiendo licor, estaban emborrachándose, estaban bebiendo, estaban bailando. Y llegamos a predicar la palabra. Y al llegar a predicar la palabra, se molestaron los que estaban allí. Tomaron entonces a un jovencito que tenía características especiales. Le equiparon, le dieron un madero, y al darle el madero le dijeron: acércate a esos predicadores y cállales la boca. Dales con el palo, golpéalos, querido jovencito, que aquí hay unas monedas que te vamos a dar si tú los golpeas. Ellos sabían que al enviar a este jovencito, entonces, que era de características especiales, si nos golpeaban a nosotros con el madero, ellos decían: si es un joven de característica especial, no se lo van a llevar a la cárcel, nadie lo va a culpar, así que nosotros nos vamos a burlar de estos predicadores, porque alguien los va a golpear y los va a callar la boca. Cuando entonces yo veo que todas estas cosas estaban dándose y el director de culto seguía predicando, y luego en el momento me tocó llevar la palabra de predicación, y mientras predicaba lo equiparon al joven y se venía. El joven entonces que me acompañaba me dijo: hermano Eduardo, se viene ese joven contra nosotros a golpearnos con el madero. ¿Qué hacemos? Entonces le dije: estate quieto y estate tranquilo, déjalo que se acerque. Y al dejarlo que se acerque, cuando él levanta el madero, era un madero de una herramienta de agricultura como es la pala o como es el pico que nosotros usamos acá, dado de un almacén, de una ferretería, y el madero estaba fuerte, se venía contra nosotros. Cuando el joven se viene contra nosotros y me levanta el madero, le digo: en el nombre de Jesús de Nazaret, ¡Aleluya! te reprendo, Poder. baja ese madero. Y cuando él me quiso golpear y golpear a mi compañero, el madero lo fue bajando lentamente. Se apesumbró, se entristeció, se puso triste, bajó el madero, lo arrastró y lo fue a entregar a quien se lo dieron. Y estos dijeron: ¿por qué no los golpeaste? ¿Por qué no les diste duro? ¿Y sabe qué pasó? El jovencito comenzó mejor a llorar. Les entregó el madero y se fue avergonzado. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a espíritus malos, hay poder en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le damos la alabanza al Señor con todo el corazón? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jóvenes y señoritas, ¡Aleluya! embajadores apostólicos, quien predica el evangelio del Señor Jesús va a adquirir fama. Aunque te traten de decir: ¿por qué tienes fama? ¿Por qué tienes fama?
La palabra del Señor dice que Jesús adquiría fama. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la palabra trasciende para fama. Quien hace el ministerio del Señor Jesús alcanzará renombre. Por eso hoy mismo contamos en las filas de embajadores apostólicos con señoritas y con jóvenes que se habla bien de ellos, que tienen buen testimonio desde la iglesia local, que sus labios no son los que se exaltan, sino que otros los exaltamos a ellos, otros los reconocemos. Y al igual que estos jóvenes y señoritas, también hermanos y hermanas que poseen buen testimonio llevan la fama del Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que tenemos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Es lo más maravilloso que alguien puede tener. El carácter de Cristo, la conducta de Cristo, el poder de la palabra. Ahora mismo nosotros predicamos y al predicar no nos presentamos a nosotros mismos, sino que presentamos la gloria de Dios en nuestras vidas. En este instante el Señor está tratando con tu vida. En este momento el Espíritu Santo te quiere llenar con su poder y con su gloria. En este momento el Señor te quiere dotar de autoridad sobre demonios, sobre espíritus, sobre acontecimientos, sobre cosas, sobre circunstancias. Él quiere decirte que no te acobardes. Él quiere decirte que ha depositado poder sobre ti. Él quiere decirte que quiere tomar tus labios para hablar su palabra. Para que tu sermón, tu homilética, tu discurso, tu mensaje, tu predicación tenga el sabor de la elocuencia de la santidad. Tenga la vida correcta que el Señor le demanda. Aleluya. Que no sea solamente la voz que se eleva o el movimiento de manos que hacemos, sino que miren en nosotros la santidad de Jesucristo llegando a nuestras vidas. Yo te invito a que estés en pie donde estás. Y si alguien se quiere caer de rodillas en su casa, en su domicilio, lo puedes hacer. Porque la imagen del Dios más grande que se llama Jesús está ahí al lado, ahora mismo en tu casa. Está aquí y está en todos los sitios donde estamos llevando esta su palabra gloriosa. Jesús es la imagen del Dios maravilloso y santo. Jesús es la palabra hecha realidad. Jesús es el verbo que se hizo carne. Jesús es el poder maravilloso. Este hombre quedó libre, quedó contento, quedó sano. ¿Sabe por qué? Por el poder de la palabra de Jesús. En su nombre hay todo poder, en su nombre hay toda autoridad. El poder de la palabra trascienda nuestras vidas en el fondo de nuestro corazón y se multiplique en la iglesia cristiana apostólica el mismo sentir que llevó a Jesús a llevar su palabra con autoridad, con poder, con doctrina, con señales, con demostración gloriosa del Espíritu Santo que es Él para la vida de los hombres. En el nombre de Jesús, todo poder. Amén. Aplaudamos su nombre, aplaudamos su nombre. 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 Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús.